ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Foro Directivos en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Pues en este foro directivo de este viernes hablamos de personas, porque las empresas deben tener el compromiso de participar en la construcción de una sociedad más justa, ser más solidarias y responsables con los que más lo necesitan. Y con sus iniciativas sociales y con las donaciones de los empleados consiguen un impacto positivo en nuestro entorno. Por eso generar ese impacto positivo es tan importante, que vamos a saber cómo lo hacen en una de las grandes empresas. Hablamos de Cellnex Telecom y podemos saludar ya a Yolanda Menal, directora global de personas de esta compañía. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contento de tener la oportunidad de hablar de propósito. Y nosotros también de hablar contigo, ¿no? Es tan importante, decíamos que generar ese impacto positivo es muy importante y las compañías lo entienden, compañías como la vuestra, ¿no? Y es que según las últimas tendencias o las nuevas tendencias vemos que cada vez hay más empresas que tienen y deben tener ese sentido de trascendencia y también de compromiso, ¿no? El impacto positivo en el que se pone ahora el foco de actuación es vuestro foco de actuación, ¿no? ¿Qué significa para vosotros, para Cellnex y cómo lo hacéis? Pues para nosotros es esencial, es importantísimo, porque para Cellnex significa tener un sentido de responsabilidad, más allá de los resultados económicos que son evidentes y una prioridad, ¿no? Entonces, al igual que otras compañías, pues pensamos que el enfoque correcto es el que han llamado algunos expertos las 4 Ps, que son importantes por igual para nosotros, como es Profit, People, Planet y Purpose, ¿no? O sea, el beneficio, las personas del planeta y el propósito, ¿no? Entonces, para nosotros es esencial cuál es la contribución que tenemos en la sociedad a través de clientes, accionistas, colaboradores y de nuestros empleados y empleadas, ¿no? Pensad que nosotros somos un operador de telecomunicaciones. Nuestro modelo de negocio se basa en compartir infraestructuras. Somos y nos definimos como un operador neutro e independiente, y para nosotros compartir estas infraestructuras significa, por un lado, la oportunidad de minorar el impacto medioambiental, porque diferentes operadores comparten las infraestructuras que nosotros gestionamos, ¿no? Y al mismo tiempo también nos permite algo que es esencial y que seguramente saldrá durante la conversación, que es conectar a las personas, que es uno de los ejes troncales de nuestro propósito. Entonces,
nuestra conducta, nuestro compromiso con la sociedad, con el medio ambiente, con las personas de nuestro equipo, todo ello marca la diferencia porque son nuestra estrategia. Entonces, permíteme que te explique una anécdota. Claro, sí. Hace unos meses estaba en una mesa redonda hablando de este tema, ¿no? Y justo me preguntaron, si su empresa desapareciera, ¿quién le echaría de menos y por qué? Y con mucha humildad, déjame que repita la misma respuesta, ¿no? Sí. Y no quiero que parezca pretencioso, pero es que todo el mundo nos echaría de menos. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a conectar personas, a conectar a la sociedad, a las industrias del mundo, a reducir la brecha digital. Por lo tanto, como la conectividad es una de las mayores fuentes de progreso, a través de la conectividad estamos ayudando a formar no simplemente el mundo de hoy, sino también el mundo de mañana. Sí. Entonces, tenemos un impacto esencial en nuestra sociedad. Y eso es lo que conecta directamente con nuestro propósito. Yolanda, fíjate que hablabas tú, ¿no?, de algo que ocurría en una de las jornadas que tú participabas, pero también tengo un buen ejemplo de por qué Mario Alonso Puig, el cirujano e investigador, decía en una entrevista que en las empresas, las que se cuida a las personas, los resultados se disparan. Y es que es tan cierto porque desplegando ese potencial humano se aporta tanto a la sociedad. Y ese es el propósito fundamental, ¿no? Yo creo que es vuestro propósito también, ¿no?, en Celnes, ¿no? Porque ¿cómo se asegura, ¿no?, que se viva esto día a día? Yolanda. Pues, qué buena pregunta. Y cómo me gusta poderte explicar nuestros viajes. Mira, déjame empezar por ahí, por el viaje, ¿no? Nosotros durante el año 22, el año pasado, nos planteamos, es momento de concretar cuál es nuestro propósito. Y no empezamos de arriba abajo, definiendo un propósito y a partir de aquí comunicándolo al equipo, sino que fue un ejercicio de abajo arriba. Entonces empezamos el viaje con un encuentro con los top 150. Después hicimos entrevistas personales a personas claves de Cellnex, al Consejo de Administración, a clientes. Y lanzamos una encuesta a todo el grupo, a las 3.000 personas que formamos parte de la compañía, para a partir de aquí escuchar cómo definimos nuestro propósito y cuáles son nuestros valores. Entonces, el proceso, en primer lugar, ha sido de co-creación. Entonces, entre todos hemos captado la esencia de la compañía, el motivo por el cual existimos y el que nos motiva cada día para venir a Cellnex y dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que empiezas por aquí, ya hay un ADN que es compartido, que es visible, pero ¿cómo lo conectas esto con negocio, no? Entiendo también parte de tu pregunta, ¿no? Entonces, como te decía, nuestro propósito es ofrecer oportunidades para que a través de la conectividad conectemos personas, industrias, entorno rural, etcétera. Entonces, por ejemplo, déjame que te dé algunos ejemplos de situaciones reales en las cuales se ha visto que efectivamente ese impacto a la sociedad es esencial, ¿no? Nosotros también trabajamos con empresas teleoperadoras de móviles y también con radiodifusión. Entonces, un momento tan clave como el comunicado del presidente del Gobierno del inicio de la pandemia y del confinamiento, que supuso que toda la población española tuviera que tener información de primera mano. Ese día hubo más personas conectadas que en la final en la que España ganó el Mundial. Más de 25 millones de espectadores estaban atentos a las pantallas, ¿no? Y nuestro servicio fue impecable. Por lo tanto, el hecho de conectar a las personas en momentos, en nuestro día a día, pero en momentos tan esenciales, es lo que realmente hace que sintamos, ¿no?, ese propósito de trascender y tener un impacto más allá de lo que es el negocio. Otro ejemplo. Recordamos Filomena todos mucho, cuando realmente pues había muchas dificultades pues por aislamiento, personas que necesitaban contactar con sus familias, con sus seres queridos, también pues acceder a un hospital, ¿no? Entonces, las personas, déjame decir, héroes, que realizan la supervisión de nuestras torres de comunicación, accedieron a nuestras instalaciones en unas condiciones tan complicadas solo para asegurar que las torres funcionaban correctamente y que garantizábamos la conectividad de las personas. Las personas a nivel privado, los servicios de emergencia, los sanitarios. Entonces, fue heroico ese momento. Pero nadie tuvo la duda de que teníamos que estar allí, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, nosotros también ofrecemos servicios de conectividad, por ejemplo, a Marina Mercante o a policías locales o bomberos de algunas comunidades autónomas. Claro, nuestro servicio hace
permíteme que lo diga, pues puede llegar a salvar vidas, porque hace que la conectividad efectivamente esté garantizada, ¿no? Momentos tan relevantes. Pues todo esto son ejemplos de cómo vivimos nuestro propósito. Entonces, nuestro propósito lo hemos definido como generar infinitas oportunidades para acercar al mundo a través de la conectividad, de las telecomunicaciones en este caso, ¿no? Entonces, como sabemos que la comunicación es clave para el progreso humano, claro, nosotros en Cellnex con nuestros clientes, a través de nuestros proveedores, de nuestros partners, lo que queremos es acercar ese mundo aportando ese sinfín de oportunidades. Claro, que no se levanta cada mañana cuando sabe que puede tener ese impacto, ¿no? Entonces, hemos resumido ese propósito en un hashtag que encapsula todo lo que te estaba compartiendo hasta ahora, que se llama Endless Opportunities, ¿no? Un sinfín de oportunidades. Por lo tanto, eso hace que nos relacionemos de una manera determinada, que nuestra mentalidad sea una mentalidad de por qué no, ¿no? O porque sí, ¿no? Siempre así, y que conecta con los 5 valores de Cellnex, ¿no? En primer lugar, el primer valor, no por más importante, sino por decirlo en algún orden, es el compromiso, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos nuestras promesas y garantizamos que efectivamente estamos preparados y nos sentimos responsables para aportar esa conectividad, ¿no? Tenemos espíritu emprendedor, el segundo valor. Tomamos iniciativa, buscamos soluciones originales, ¿no? El tercero, la inclusión. Escuchamos todas las voces, pero también aseguramos que todo el mundo tiene oportunidad a través de la conectividad. Por lo tanto, generamos esa equidad también en la sociedad, ¿no? El cuarto, la integridad. Hacemos lo correcto. Es evidente que cualquier compañía quiere hacer lo correcto, ¿no? Pero ponerlo como valor para nosotros nos genera un sentimiento de humildad, de plantear que siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Y el último, la sostenibilidad. Y lo comentaba hace un momento, ¿no? Al inicio. O sea, sostenibilidad más allá del impacto en el medio ambiente, sino cómo promovemos alianzas, cómo trabajamos en red, creando ecosistemas que ayudan pues a realmente desarrollar esos servicios de conectividad y esa mejora de la sociedad. Fíjate, Yolanda, cuando estabas hablando, has puesto sobre la mesa 2 momentos muy importantes. Hablabas de la pandemia, también de lo que nos sucedió, ¿no? Con la Filomena, que ha venido a poner en el centro a las personas, ese valor personas, ¿no? Claro, hay que conectarlo, ¿no? Todo es un modo de conexión. Pero ¿cómo se conecta esos valores, ¿no?, en la consecución de esos resultados y también de los objetivos del negocio? Y luego te voy a preguntar también por la sostenibilidad, que lo has puesto entre esos 5 puntos que hablabas: del compromiso, del espíritu emprendedor, de la inclusión, de la integridad y también de la sostenibilidad. ¿Cómo conectamos primero esos valores en la consecución de los resultados y cómo conectamos propósito también con sostenibilidad? Sí. Mira, en primer lugar, los valores, al fin y al cabo, son comportamientos, ¿no? O sea, realmente los valores no son nada si no los relacionamos con qué hacemos, ¿no? Para realmente demostrarlos en el día a día. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, y permíteme que vaya un poco más en aspectos de gestión de personas, lo que hacemos es plantear que esos valores tienen que estar integrados en todos los elementos importantes de la gestión de personas, ¿no? En primer lugar, los hemos integrado en nuestro modelo de liderazgo, es decir, cómo queremos ser como líderes. En Cellnex consideramos que todos lo somos, no simplemente las personas que están de alguna manera en los niveles más altos de la organización. Entonces, esos comportamientos de integridad, de inclusión, están integrados dentro del modelo de liderazgo. Y eso hace que lo tengamos en cuenta cuando contratamos, esas son las referencias que tomamos, cuando promocionamos, y aseguramos que cualquier persona que tiene una responsabilidad superior, cualquier persona que tiene un equipo a su cargo, lógicamente lo impulsa y es modelo a seguir, ¿no? Y también cuando valoramos la contribución de las personas, su rendimiento. Es importante el qué y es importante el cómo. Y eso lo tenemos en cuenta en la evaluación de los resultados de las personas, en su retribución también. Porque como lo consideramos tan importante una cosa como la otra, pues lógicamente una persona que destaque en el qué y en el cómo, pues tendrá también en consecuencia pues un premio superior, ¿no? Entonces, lo hemos impregnado e integrado en todas las, déjame decir, herramientas o momentos clave de la vida de un empleado. Y así es como conseguimos traducirlos. No contrataremos a nadie que no viva esos valores y que no vaya a estar relacionándose con sus colegas, con sus equipos, con nuestros clientes,
de una manera en la que esté reflejando ese ADN de la compañía, ¿no? Y qué después, fundamental es eso. Qué fundamental es, además. Sí, te pregunto por cómo se conecta el propósito y también la sostenibilidad, ¿no? Algo de lo que estamos hablando en los últimos años mucho y sobre lo que, bueno, pues tenemos que apostar. Exacto. Nosotros entendemos la sostenibilidad, como te comentaba antes, como un concepto muy amplio, ¿no? Tiene un concepto de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Una de las P's del planeta, pero lo queremos ver de manera transversal en nuestro negocio, ¿no? Entonces, pensemos que Cellnex nació directamente desde un concepto de sostenibilidad, es decir, los operadores de telefonía tenían cada uno su infraestructura y Cellnex nace y así nos convertimos en el líder europeo de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones, con más de 130.000 infraestructuras a través de 12 países en Europa. Nos convertimos en un partner, ¿no? En un socio, y a partir de aquí la misma infraestructura la pueden compartir diferentes operadores de telefonía, ¿no? Por lo tanto, ya nuestra esencia nace desde la sostenibilidad, pero a través de esta posición de neutralidad somos un operador que promociona infraestructuras compartidas para que las empresas y las personas se conecten, ¿no? Entonces, esa colaboración hace que tengamos un impacto en el medio ambiente, pero también a nivel económico, ¿no? Entonces, compartir es nuestra identidad. Y somos defensores de que la sostenibilidad es algo esencial, que tenemos que fomentar a través de nuestros clientes también. Vamos de la mano con ellos. Me gusta eso de conectar los valores y también las personas. La última pregunta es para hablar de los retos y los aprendizajes que habéis tenido también durante este proceso. ¿Cuáles han sido, si tuvieras que resumirlos en 2 o 3, cuáles han sido esos retos, Yolanda? Sí, para mí, quizá oportunidades, ¿no? A mí me gustan más los retos, las oportunidades que los retos, ¿no? Pero al fin y al cabo podemos hablar de lo mismo, ¿no? Uno de los aprendizajes que parece obvio, pero que lógicamente no siempre es tan evidente, es las 3 E's que yo digo siempre, que es escuchar, escuchar y escuchar, ¿no? Entonces, en el proceso de creación, cómo de importante es la escucha, ¿no? Lo fácil, como te decía antes, hubiera sido empezar de arriba abajo y de repente tener por toda la oficina pues pósters o mensajes, ¿no? Que definen nuestro propósito, pero hemos sido persistentes y fieles a uno de los valores, que es la inclusión. Hemos escuchado a todo el mundo, ¿no? Ha resultado también fundamental el hecho de escuchar a los grupos de interés, a nuestros clientes, qué piensan de nosotros. Cuando nosotros decimos que generamos un sinfín de oportunidades, nos viven así. Cuando interaccionamos con ellos, realmente estamos siendo emprendedores, escuchamos, somos responsables. Pues esto ha sido muy importante, ¿no? Y después, otro aprendizaje súper importante ha sido el hecho de que el propósito es compartido. Por lo tanto, no lo posee el área de personas, no lo posee Dirección General, sino que tenemos un grupo de más de 200 personas a todos los niveles de la organización, en todos los países donde estamos, que han dicho activamente: quiero apoyar, quiero ser embajador y embajadora, ¿no? Y que de alguna manera están ayudando a que se vaya impregnando y que realmente lo vivamos de una manera muy tangible, como decías tú antes, ¿no? Entonces, escuchar, importantísimo, y empoderar, súper importante. Escuchar, me quedo con las 3, es escuchar, escuchar, escuchar y sobre todo compartir, y hay que seguir creciendo, aportando ese talento en esos espacios diversos de inclusión, ¿no? Para hacer que la sociedad sea mucho mejor, Yolanda. Que eso es lo importante, eso es lo que hacéis también vosotros. Pues muchísimas gracias, directora global de personas de Cellnex Telecom. Gracias por acompañarnos y darnos esas claves de ese compromiso de vuestra compañía en la sociedad. Gracias, un placer, un abrazo, buen viernes. Gracias a vosotros, igualmente. Gracias. Adiós. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
Ferrovial consigue nuevos contratos por más de $1.000 millones para continuar mejorando las carreteras de Estados Unidos. Las obras incluyen la reconstrucción de puentes, ensanchamiento de carreteras y mejoras que incrementan la seguridad para las comunidades circundantes. Ferrovial está trabajando en proyectos de construcción en 10 estados y reforzando su presencia en este país, además de conseguir su primer gran contrato de ingeniería civil en el estado de Florida. Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com. En el corazón de Tierra de Campos, Mayorga está en fiestas del 22 al 30 de septiembre. No te pierdas su tradicional encierro, declarado de interés turístico regional, el martes 26. Y el 27, ardientes pellejos de vino recorren nuestras calles. Es, como no, la procesión del Vítor, de interés turístico nacional. Tienes una cita con Mayorga. Grábatelo a fuego. Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos Celand de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. Celand de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. Nosotras en la Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras, donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música. Los sábados de 12 a 12 y media de la noche. Nosotras en la Onda. En Radio Intereconomía. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:28 de la mañana, vamos a hablar un ratito de empleo. Hasta las 12, aquí en Capital Intereconomía, con José María Triper, que es director de contenidos de Gestión Press, columnista del Economista. Triper, muy buenos días. Bueno, pues buen día, buenos días, según en Bable lo siento, pero todavía no llego. Bueno, llegarás y vamos a aprender de todo. Oye, sin traductor, ¿eh? Nos lo ha dicho, nos hemos ahorrado la pasta, pero te hemos entendido perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Bien, sí. Bueno, sí, sin entrar en detalles, ¿no? Mejor. Déjalo estar. Y solo a título personal. Déjalo ahí. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, Unión Sindical Obrera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y yo digo buenos días como dos intérpretes que coincidí un día con ellas, belgas, que entre ellas hablaban en castellano, porque una era flamenca y la otra valona, y por tanto ninguna quería hablar en el idioma de la otra, ¿no? Pues idioma universal, el castellano. Buenos días a todos. Se entendían perfectamente. Luego llamamos a Carlos Duiz, del Instituto de Estudios Económicos, que vamos a hablar con él también algunos asuntos de actualidad. Actualidad, ¿qué ha pasado esta semana por lo de la media jornada? La broma, yo creo que broma, eso está claro, lo que pasa que no salió como se esperaba. Pero bueno, ha abierto debate ya sobre un asunto del que vamos a hablar luego, son las vacantes, de por qué algunos sectores pues tienen más problemas, porque hay ciertos empresarios, y ahora vamos a escuchar a Unai Sordo de Comisiones Obreras decir que claro, que esto es lo que pasa, que no encuentran trabajadores porque pues piden muchas horas, un poco de explotación laboral. Vamos a escuchar la broma de Izuel, la respuesta, una de las respuestas de Unai Sordo de Comisiones Obreras y la disculpa del presidente de Hostelería de España. Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones, que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Casi nos habían convencido ya de que el problema de las vacantes laborales en España era un desajuste entre la oferta formativa y la oferta de los puestos de trabajo, y ha llegado este hombre para decir que el problema de las vacantes laborales tiene que ver con que seguimos teniendo a una parte de la clase empresarial
que aspira a que el trabajo se dé en condiciones de explotación abusiva permanente. Por eso no encuentran puestos de trabajo en muchos sectores. Ya lo ha dicho este buen hombre. Pido disculpas, hice una ironía, absolutamente una ironía. Nosotros somos una organización seria, que yo creo que, no sé si lo tenemos que seguir demostrando, pero lo hemos demostrado muchas veces. Oiga, de un chascarrillo, pues ya he pedido disculpas, he metido la pata, no me puedo ni defender, es que no me quiero defender, no tengo que defenderme. Hablé de cosas muy serias y metí un chascarrillo inoportuno. El señor Sordo aprovecha el chascarrillo y que el Pisuerga pasaba por Valladolid para llevarlo a su terreno, ¿no, Tripper? Sí, vamos a ver, yo estoy convencido de que es una broma. Por supuesto, nadie en su sano juicio piensa que el presidente de esta organización empresarial esto lo esté diciendo en serio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el presidente de una organización seria, como dice él, debe también medir mucho sus palabras y ser serio en sus declaraciones, porque se pueden malinterpretar o en este caso cogerlas, si me permites, cogérselas con papel de fumar, porque no, es verdad, ¿no? Porque yo creo que no, todo el mundo sabe que no quería decir eso, que se trabaje de sol a sol 12 horas diarias. Lo que pasa es eso, bueno, pues que hay que ser políticamente correcto y más cuando eres representante de una organización empresarial. Y el señor Sordo, pues bueno, pero como lo has dicho tú, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, mete la puya. Si metiera la puya en otras cosas, como por ejemplo las estadísticas de empleo, por ejemplo, ¿no? O metiera, por ejemplo, en los fijos discontinuos, ¿no? Hoy publicamos en El Economista que España es el país de la OCDE con más despidos cada semestre. Más de 500.000 de despidos ha producido en el primer semestre de este año. De eso no se preocupa Comisiones Obreras ni Unai Sordo, ¿no? Bueno, más que despidos, en este caso lo que se habláis es de situaciones de paro, o sea, de gente que va al desempleo, ¿no? Es decir, los fijos discontinuos. Bueno, entonces, claro, quiere decir que no necesariamente uno entra en el desempleo porque le despidan, sino simplemente porque se le acaba el trabajo. El contrato sí lo dice desde que lo coge, ¿no? Es decir, que puede haber de todo, ¿no? No, yo creo que hay dos cosas. Es un despido ya anticipado, ¿no? Claro, este es un por si acaso, ¿no? Que esto fue el despido por si acaso, y como causa objetiva del mismo, eso se introdujo en la reforma del señor Zapatero, o sea, que no se nos olvide, ¿no? Es decir, que estas cosas son así. Pero bueno, yo dos cosas en este tema. Me parece que este señor, el presidente de la hostelería, ha perdido una magnífica oportunidad de callarse. Es decir, que me parece que es una cosa estupenda. Yo creo que si no se puede hablar en ese tono, digamos, socarrón, incluso soltando un medio taco en medio de un discurso de esas características que hace. Y luego, bueno, es que a mí lo que me preocupa es que eso esté en el fondo, en el imaginario suyo o en el imaginario de algún otro empresario, ¿no? Que da igual. Hombre, es que llega a decir, no, hombre, 10 horas que se le pagan, hombre, estaría bueno que hiciese 10 horas y no se le pagase, ¿no? Es decir, es que esto ya de trabajar por un plato de lentejas, hombre... Bueno, eso es otro debate, ¿no? El de las horas extra, ¿no? Esas 2 horas que se hace de más hay que pagarlas. Es que en ese mismo, como yo voy a llevar también el agua a mi sardina o a mi molino, ¿no? Es decir, como, claro, en esa misma encuesta de trimestral de coste laboral, donde se habla de las vacantes, se habla del coste por hora de trabajo. Entonces resulta que el coste de una hora de un contrato a tiempo completo son 18 euros, mientras que una misma hora con un contrato a tiempo parcial son 12,28, es decir, 6 euros menos. Oiga, ¿y eso por qué? Pues seguramente porque al que se le han contratado para 6 horas está haciendo 8. Y esas 2 horas no se le pagan, con lo cual el coste hora se dispara. Bueno, ahí estamos en los bromas, ¿no? Bueno, que decía esto José Luis Izuel, que aquí en esta casa somos muy de José Luis Izuel, que siempre nos atiende muy, muy amablemente y siempre está ahí dispuesto a contarnos cómo le va a la hostelería. Lo decía en las jornadas que organizaba esta semana Cepime para hablar de las vacantes laborales que marcan un máximo histórico este año. Según datos extraídos por Cepime, del INE, de la estadística oficial de vacantes del INE, hay 150.000, casi 150.000 empleos sin cubrir. Estamos hablando de que existe aproximadamente una vacante laboral por cada 10 asalariados y que faltan trabajadores en 7 de cada 10 pymes. De esto nos puede hablar Diego Barceló, que es el responsable de estudios de Cepime y es autor de este informe de vacantes. Señor Barceló, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Si lo llevamos a sectores, ¿cuáles son los sectores en los que faltan más trabajadores en España? El problema es generalizado, pero si tuviéramos que mencionar 4 son el transporte, informática y comunicaciones, actividades profesionales y finanzas y seguros.
Servicios no, que la hostelería se ha quejado mucho de que tenía, y la hostelería, los hoteles, de que han tenido muchos problemas durante este año y anteriores para encontrar puestos de trabajo. Sí, por eso es lo que decía, el problema es generalizado, lo que pasa es que también el perfil que se requiere en una y otra actividad es distinto. Por ejemplo, lo que requieren normalmente en la hostelería es distinto de lo del transporte, que a su vez es distinto de lo de informática y comunicaciones, ¿no? Pero sí, es que a ver, el problema que hay en la hostelería, digamos un problema diferencial en general, es que normalmente cuando ellos buscan personal, aparecen algunos candidatos, pero que normalmente ponen dos condiciones. Una es cobrar en B porque están cobrando una ayuda, y la otra es que quieren trabajar mediodía porque como cobran la ayuda no necesitan trabajar todo el día. Entonces, eso en informática y comunicaciones, por ejemplo, no ocurre, porque es otro perfil de personal. Entonces, por eso, cada sector tiene lo suyo, y podríamos agregar un tercer problema, que es en las provincias con baja densidad de población, por ejemplo, Cuenca, Soria y Teruel, que están en alerta roja porque tienen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Pensemos que en Madrid son 860 por kilómetro cuadrado, entonces es que en estas provincias no hay gente de ningún perfil, entonces es otro problema también. Claro, o sea, si habláramos de los problemas, que le iba a preguntar por eso ahora, Diego, serían también muy variopintos, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, Unai Sordo, nos han querido vender y casi nos convencen, decía, de que el problema de las vacantes es un desajuste entre la oferta formativa y los puestos de trabajo. ¿Eso qué porcentaje del problema sería? Porque luego, no sé si hay otros, el que nos decía ahora de la gente que está cobrando ayuda y quiere trabajar menos, de la gente que no quiere trabajar porque está cobrando ayuda, del tema de los horarios en algunos sectores como la hostelería, y eso se refería a Izuel, que son muy largos, el tema de bajos salarios. Problemas se habrán encontrado muchos en este informe, ¿no? Sí, nosotros seleccionamos 6 causas principales y digamos, no le asignamos una importancia mayor a unas que otras, porque realmente es muy difícil, porque tanto las vacantes como el colectivo de parados son, digamos, dos entidades dinámicas, están cambiando permanentemente, pero el tema demográfico es muy significativo, porque estamos acostumbrados a escuchar hablar del envejecimiento de la población en relación con las pensiones, pero también está envejeciendo el colectivo de ocupados y el de parados. En los últimos 15 años, la edad media de los ocupados aumentó más de 4 años y la de los parados más de 5 años. Entonces, uno puede pensar, ¿qué tiene que ver esto con las vacantes? Tiene que ver con que cuando aumenta la edad, aumenta, digamos, la proporción de rechazos por determinados empleos, como por ejemplo los que implican trabajar de noche, los que implican trabajar por turno, los que implican viajar, etcétera. También las expectativas salariales tienden a crecer con la edad, y entonces esa es la vinculación que hay entre la edad y las vacantes. Pero hay otra derivada de lo demográfico. En los últimos 20 años, el número de jóvenes, es decir, de 16 a 24 años, se redujo un 10%. Pero, además, hace 20 años, la mitad de los jóvenes trabajaba o quería trabajar. En cambio, ahora, esa proporción es de poco más de una tercera parte. Entonces, si tenemos en cuenta que hay menos jóvenes, pero que además una menor proporción quiere trabajar, tenemos que en los últimos 20 años el mercado laboral español perdió 760.000 jóvenes. Es una pérdida equivalente a 38.000 jóvenes por año, cosa que son 3.200 por mes. Es una barbaridad. Entonces, solo con eso basta para darse cuenta que hay perfiles que son muy difíciles de encontrar. Ya, pero aún así es paradójico, los problemas son los que dibujan ustedes en ese estudio, pero es paradójico que un país con 3 millones de parados, según a qué estadística le hagamos caso, pero de media aproximadamente, tengamos un problema de vacantes, ¿no? No sé si es algo que pasa en otras partes del mundo. No, en otras partes no pasa, porque, como digo, el tema de la formación en general se enfoca o se da a entender o tácitamente se interpreta como que el problema es que en las universidades se enseña mal o en los centros de formación profesional. Y nosotros no creemos que eso sea así. Más bien el problema es que los jóvenes eligen estudiar cosas que luego no tienen salida laboral. Un ejemplo, si uno compara con otros países de la Unión Europea,
España es de los que tiene mayor proporción de alumnos estudiando artes y humanidades, pero en cambio tiene una proporción relativamente baja de ingenierías y arquitectura. Entonces, si nosotros, como decía antes, tenemos menos jóvenes, que una menor proporción quiere trabajar y que además, por dar un ejemplo cualquiera, estudian filología en lugar de ingeniería informática, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Esto afecta más a las pymes, este problema de las vacantes, de las dificultades para encontrar mano de obra? ¿Sí? Sí, sin ninguna duda. Más allá de por la cuestión obvia de que una gran empresa puede acudir a una ETT y una empresa pequeña, no, que tengamos en cuenta que cuando decimos empresa pequeña, la mayoría son microempresas que de media tienen 2 o 3 ocupados, o sea, son realmente muy pequeñas. Entonces, ¿dónde está su mayor debilidad? En que las empresas pequeñas son menos productivas que las más grandes. Por lo tanto, los salarios en las empresas más pequeñas son más bajos, y esto lo muestran las estadísticas del INE. Las empresas con menos de 50 trabajadores tienen un salario medio, hablo de memoria, alrededor de 1.500 euros, y las de más de 200 trabajadores tienen un salario medio de 2.220. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay pocos, por ejemplo, pocos soldadores, por decir algo, el mercado, ¿cómo ajusta un faltante de cantidad? Ajusta por el precio. Entonces, las empresas pujan por ese soldador que queda, pero claro, el precio es el salario, y las que pueden pagar mayores salarios son las grandes, y entonces las pequeñas son las que pierden porque simplemente no pueden competir. Ahora hago la última, Diego. El diagnóstico es este, el problema lo han puesto ustedes sobre la mesa. ¿La solución está clara o no? Digamos, en el corto plazo es difícil, pero donde habría que empezar a trabajar es, uno, en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que la verdad que se puede mejorar mucho, porque si uno mira en todas las provincias, hay 2 ocupaciones que se repiten en todas las provincias, que son deportistas profesionales y entrenadores profesionales. Y por ejemplo, en Teruel, en Cuenca y Soria, hay 9 actividades nada más, 7 actividades nada más, de las cuales 2 son estas. Entonces, es una cosa un poco que uno dice, ahí hay que trabajar más, porque eso permite captar trabajadores del exterior, facilitando los trámites. El segundo punto sería la eficacia del CEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, que coloca menos del 5% de sus parados. Eso solo, con que el CEPE mejorara su eficacia, para las pymes sería un cambio muy, muy importante. Y luego ya habría que pensar en desgravaciones fiscales, por ejemplo, una desgravación para los parados que estén cobrando prestación y que acepten cambiar de provincia, que puedan recibir un pago un pago inicial, digamos, para compensar los gastos de traslado, pero que ese pago se deduzca luego de cotizaciones sociales, y podemos luego otro tipo de desgravaciones fiscales, pero más que eso en el corto plazo no se puede hacer. Ya. Don Diego Barceló, responsable de estudios de CEPIME, autor de este informe de vacantes que presentaban ustedes esta semana. Vamos a ver si poco a poco vamos poniéndole solución a este problema, que es un problema grave, bastante grave, en el mercado laboral, que en un país con la tasa de paro que tenemos y los millones de parados, pues haya empresas que no encuentren trabajadores. Diego, gracias, hasta cuando quiera. Un placer. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Por un poco más sobre esto, que vamos a saludar enseguida a Carlos Ruiz y a cambiar a otros asuntos. Esto baja a alguien de un planeta por ahí, le dices, ¿cómo está aquí el tema del mercado laboral? Pues dice, pues tenemos 3 millones por un lado y 150.000 que nos faltan. Y dice, ¿por qué no trabajan? ¿Y cómo no los casan? No hay que lo entienda, Tripe. Sí. No hay que lo entienda. Vamos a ver, yo aquí distinguiría entre 2 tipos de sectores. Por un lado, los sectores de baja cualificación, como pueden ser la hostelería o puede ser el transporte. Ahí el problema de formación no debería ser. Ahí no es problema de formación, ahí hay un problema de bajos salarios. Bueno, hay un tema con el tema de los conductores. Sí. Que tiene que ver con el acceso al carnet de conducir, que es muy costoso y que de buena parte de los actuales conductores se lo sacaron cuando hacían esa cosa que ya no existe, que se llamaba servicio militar. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, pues, pero ¿tú te lo sacaste, pero son bajos salarios, son sectores de bajos salarios
y sectores además con muchas horas de trabajo. Entonces un poco atractivos, sobre todo para la población más joven. Eso incluso para los mayores, que nos decía el autor del estudio de CEPIME, claro. Sí, pues claro, por supuesto. Cuando tengas conciliación y tengas un montón de cosas, claro. Y luego están los sectores que sí requieren una mayor cualificación o más alta cualificación, como puede ser administración de empresas, ingeniería, informática. Ahí sí yo creo que es un tema de lo que hemos hablado aquí con bastantes veces. Es el divorcio entre universidad y empresa, o entre la formación y las necesidades del mercado laboral. Esa es una... Tenemos multiproblema. Es un problema importante. Y luego ahí yo creo que hay que mejorar bastante. Y luego algo que ha citado nuestro interlocutor, el señor Diego Barceló, y es la práctica inutilidad de los servicios públicos de empleo, del SEPE. Son prácticamente inútiles. Vamos, yo creo que han salido encuestas y menos del 5% de los parados o de los trabajadores españoles se ha encontrado trabajo por los servicios públicos de empleo, ¿no? Eso es, para mí, creo que esos son los motivos fundamentales. Es como que te toque la lotería encontrar trabajo con el SEPE. Más o menos las probabilidades deben ser las mismas. Algo sobre esto, José Luis, bueno, 30 segundos. Venga, que está Carlos Lo que pasa es que me parece que el estudio está bien, tal, pero yo creo que a veces es un poco irreal, ¿no? En el sentido de que a mí no me cuadra con los propios datos que da el servicio público, que da el INE, ¿no? Es decir, el gran grueso de las vacantes, de esas 148.091 que da el INE, prácticamente el 90%, el 80 y mucho por ciento está en el sector servicios. Claro, ¿qué entendemos por el sector servicios? Hay una parte de esa baja cualificación, hostelería, transportes. Si metemos los servicios informáticos dentro de servicios, o el tema del transporte, cosas de estas ahí, bueno, a partir de ahí, que ahí no distingue, ¿no? A partir de ahí la situación, pero fíjate... Que no solamente es hostelería. Claro, por eso digo que me parece que ese matiz no es menor, ¿no? Pero a mí me parece que en el fondo, es decir, yo el otro día veía unos datos también de que España es la que menos vacantes tiene con respecto a su población activa, comparado con otros países de la Unión Europea. Es decir, el tener 140.000 vacantes respecto a una población activa que debe estar por encima de los 25 millones, pero igual no es mucho. Pero igual la comparación claro, es que... ahora lo haces con el tema del paro. Con el tema del paro, y dices ahí. Claro. Entonces, el tema de fondo tiene que ver precisamente con qué tipo si está funcionando o no, por ejemplo, la ley de empleo. La ley de empleo, una de las novedades que introducía era que había la obligación de las empresas de comunicar las vacantes. Sin embargo, me parece que eso no se está haciendo, porque seguimos teniendo prácticamente trimestre a trimestre las mismas vacantes. Entonces, me parece que no es un problema solo de cualificación, y yo discrepo del señor de CEPIME en este sentido con el tema de que en España haya mucha gente estudiando, digamos, carreras de letras, para entendernos, ¿no? Es decir, se están cerrando facultades como churros, ¿cuántas? Unas cuantas. En la Complutense se han quitado líneas enteras. Lo celebramos. Claro, y en el ámbito de los recursos humanos se está tirando mucho de gente precisamente de carreras de letras, precisamente por la formación humanística que tienen. Oye, yo soy de letras y lo defiendo, pero había cosas ahí que había compañeros que estudiaban cosas que decías, ¿y dónde vas a ir mañana? Bueno, claro, pero eso te pasa igual. Don Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Muy buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Con la agenda a tope, que no has podido venir a vernos, pero aún así agradecemos que estés al otro lado del teléfono. Lo de los vacantes, no sé si hay algo más que añadir a lo que ya hemos hablado hoy, incluso en programas anteriores, que esto es un problema que está ahí sobre la mesa, ¿no? Pues yo creo que se han explicado todas las causas y sobre todo las consecuencias, algunas pautas que se pueden realizar para poder solventar esta cuestión, ¿no? Yo insistiría solamente en sobre todo en el énfasis que están poniendo sobre todo el colectivo empresarial, y que no es solamente CEO y CEPIME, sino que a través de distintas encuestas de opinión, pues estamos ahí hablando de Banco de España o Banco Central Europeo o Comisión Europea, se está convirtiendo el tema de las vacantes en uno de los principales problemas que tienen los empresarios a la hora de desarrollar su actividad. Decía el Banco de España que aproximadamente un 30% de los empresarios percibe que encuentra dificultades para encontrar un empleado óptimo para su puesto de trabajo que ofrece. Y esto, pues como en el mercado de trabajo, pues en toda la teoría económica es muy difícil el ajustar a una causa única, ¿no? Y no estamos hablando solamente de salarios, sino sobre todo las condiciones tanto que afectan a la oferta y la demanda. Y lo preocupante en este sentido es fundamentalmente que en España es verdad que existe una tasa de vacantes bastante reducida, porque además tenemos una de las tasas de desempleo más elevadas, y esto es lo que forma la curva famosa de Beveridge, ¿no?, en su relación negativa. Pero lo que más está preocupando es que esta curva se está desplazando hacia afuera, y esto significa que se está produciendo seguramente un desajuste mayor o un desajuste estructural que puede ser el resultado, pues, por supuesto, a lo mejor de los cambios que se han producido post pandemia, etcétera, pero también
pues por cambios en las preferencias de los consumidores, incluso cambios de política del mercado de trabajo, ¿no? Y esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, pues intentar mejorar, ¿no?, esta eficiencia de nuestro mercado de trabajo, porque los retos a los que nos enfrentamos, como se han planteado, demográfico, alto desempleo, cierta inestabilidad, pues son muy acuciantes para que, bueno, tengamos claro cuál es el diagnóstico y las soluciones a proponer, ¿no? Bueno, hoy voy a cambiar de asunto para terminar, para preguntaros por el tema de la evolución del mercado laboral. La IREF ayer advertía de que la última parte del año va a haber un frenazo de la economía y también del ritmo de empleo. Lo hemos hablado aquí en esta mesa varias veces, pero ayer le ponía cifras a esto un estudio de FEDEA y el BVA que calcula que el empleo va a perder dinamismo en el tercer trimestre del año, calcula un crecimiento del 0,3%, inferior a los anteriores, que es un poco lo del INE hoy, cuando ha sacado el dato de PIB. Está mejor de lo previsto el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre, pero es inferior al del primero. Esto decía Rafael Domènech, del BVA. Durante los últimos meses, a partir de mayo, pues muestran una mayor debilidad, y frente a un crecimiento del empleo que ha estado en términos trimestrales en el orden del 1%, pues los datos de afiliación de este tercer trimestre nos estarían mostrando un crecimiento ya de solo unas 3 décimas, aproximadamente la tercera parte del crecimiento del trimestre anterior. Os lo pregunto a todos. Empiezo contigo, Carlos, luego Tripero y José Luis. Nos queda poco tiempo. ¿Se veía venir esto, Carlos? Sí, nosotros prevemos que durante el segundo semestre va a haber una cierta moderación en las tasas de crecimiento del PIB. El empleo se está reflejando ya desde hace algunos meses, donde, bueno, pues se está viendo que hay cierto componente de desaceleración, y nosotros estimamos que, bueno, para este año cerraremos en torno a un 2,2 de crecimiento, un 8 para el año que viene, y seguramente en el empleo pues estará más o menos establecido pues entre el 1,9 y el 1,1 para el año que viene. Entonces, bueno, es previsible que la actividad y el empleo pues durante estos dos trimestres, esta segunda parte del año, pues se debilite. Bueno, yo lo que creo es que estamos en eso que algunos economistas empiezan a llamar ya como la recesión silenciosa. Es decir, que la economía está muy mal, pero no nos damos cuenta. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en este país. Porque los datos siguen todavía con un más delante. Sí, ¿no? Y por eso, ¿no? Además, bueno, es que los propios informes que están saliendo de entidades privadas, la IREF ya está anunciando un crecimiento cero de nuestra economía, o sea, un estancamiento total. Pero es que además el propio informe de la Unión Europea, que mejoraba un poco la previsión de crecimiento de la economía española para 2023, ya daba una rebaja para 2024 y anunciaba un primer semestre de 2024 bastante deficiente. La economía va muy mal, pues por muchas razones. Va muy mal, pero muchas razones, como por ejemplo es la caída del consumo por la falta de tipos de interés, el aumento de los costes empresariales, el aumento de los costes energéticos, de producción, etcétera, etcétera. La economía está yendo muy mal y efectivamente se está traduciendo en el empleo, pero el empleo se lleva traduciendo ya desde casi principios de año. José Luis puede contarnos con mucho más detalle, pero es que llevamos casi desde primeros de año con caídas consecutivas mensuales de la contratación. Hay casi 2,5 millones de contratos menos en lo que llevamos de año hasta agosto que con los mismos meses del año pasado, ¿no? Sí, lo que está claro es que, vamos a ver, el empleo tiene que ver mucho con la actividad económica. Si la actividad económica se frena, se ralentiza, se desacelera, empleemos el término que quiere, el empleo le pasa exactamente igual, va detrás. Y lo que estamos viendo es que si el primer trimestre crecíamos por encima del 4,2, y ahora crecemos al 2, oiga, es que hemos caído 2 puntos. O sea, entonces esta es así, o sea, podemos hacer lo que queramos. Simplemente un dato con el tema de horas trabajadas que daba hoy precisamente esto. Las horas de trabajo, efectivamente, trabajadas en términos interanuales disminuyen hasta el 1%, es decir, que hay un bajonazo, ¿no? En el tema industrial, que es muy preocupante, ese descenso es del menos 0,6. En el sector de la construcción es donde crecen únicamente. Y en los servicios caen 8 décimas. Las ramas primarias de actividad caen las horas el menos 4,2. O sea, este es el tema. Es decir, el empleo está directamente ligado a las horas que se trabajan. Sí. Si las horas de trabajo no crecen, pues el empleo y los puestos de trabajo equivalentes se resienten. Carlos, que el empleo tampoco haga una moto, ¿no? Que nos vamos. No, y además estas horas menos de trabajo se acompañan con una menor eficiencia y por lo tanto nuestra productividad
pues no recupera los niveles prepandemia, y esto con incrementos salariales va a afectar a nuestra competitividad en los próximos ejercicios. Me pide la palabra, Tripper. No, simplemente decir que la prueba de que la economía española va muy mal lo daba el último informe sobre pobreza, que es a nivel internacional, y resulta que España tiene ahora mismo 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. 13,1 millones son prácticamente más del 20% de toda la población española. Esa es la idea de cómo está la economía en nuestro país. Carlos Ruiz, director del Instituto de Estudios Económicos. Gracias por estar ahí un ratito con nosotros hoy, en un día que tenías ajetreado, complicado, con muchas cosas. Cuídate mucho y nos vemos por aquí. Un abrazo fuerte. Un placer. Gracias, Rubén. Gracias, Carlos. José Luis, José María, nos vamos. Pasad buen fin de semana, que va a ser bueno. Igualmente, un abrazo. Esperemos que sí. Va quedando un poquillo ahí. Cuidaros mucho. Nos vamos. Llegan enseguida en 4 minutos a las 12 las noticias con Blanca del Tronco, aquí en Radio Intereconomía, y después a media sesión con Rafa Jiménez, con Ángeles Lozano. Nos vemos el lunes, 7 de la mañana, aquí estaremos en directo. Pasen un buen fin de semana y sean felices. Adiós. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com.